actuar. Un gusto recibirla, bienvenida. Agradecida por tu invitación a tu programa. Gracias por acompañarnos. Justamente queremos ver cuáles son esas emergencias o accidentes que ocurren con mucho más frecuencia y cómo debemos actuar. Lo importante en casa yo creo que es básicamente tener en cuenta que no todos los dolores o no todo aquel dolor o no todo aquel traumatismo se puede tratar en casa. Tenemos que saber diferenciar, o el público tiene que saber diferenciar cuándo realmente acudir a un médico y recibir una atención inmediata. Yo creo que eso es lo más importante, ¿ok? Por supuesto, ¿cómo las diferenciamos? Vamos a empezar desde de repente lo más simple que se puede atender en casa y cuáles son esas complicaciones que, a juro, hay que salir rápidamente a la clínica, al hospital, al centro de salud. Hay momentos o hay episodios, por ejemplo, de dolor abdominal, donde si el dolor abdominal es persistente o viene asociado de evacuaciones líquidas, que es la diarrea, náuseas, vómito, distensión abdominal, que es inflamación del abdomen, coloración amarilla de la piel o inclusive hasta heces negras, que es la llamada melena, debemos acudir urgentemente a la emergencia. Ahora, si el dolor abdominal está asociado a una indigestión que ya conocemos o que inclusive la persona presenta antecedentes de algún tipo de enfermedad a nivel del colon o a nivel intestinal y pudiera inclusive ser ya un dolor conocido, entonces el paciente pudiera inclusive tener medicamentos en casa que pudieran tratar o que pudieran tomarse para tratar ese tipo de dolor abdominal. Claro, porque pueden ser de repente comidas muy pesadas, copiosas, grasientas y de repente los horarios no nos favorecen. Exacto. Entonces tenemos atracones de repente en horas de la tarde-noche y eso nos hace tener una indigestión muy fuerte y bueno, ya sabemos que podría estar asociado a la comida a menos que esta comida pueda estar vencida o tener algún tipo de complicación y nos dé algún tipo de reacción adicional a ello, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay episodios en los que tienes intoxicación alimentaria en casa. Sí. Puedes tener una erupción leve, ¿okay? Una erupción pequeña en la piel, donde inclusive puedes tener antialérgicos en casa, tomar un antialérgico. Y si esa erupción no se agrava o no presentas dificultad para respirar, inclusive se puede tratar en casa. Pero si presentas una de estas dos situaciones, tienes que acudir inmediatamente. Claro, por ejemplo, las caídas que pueden ser frecuentes, que pueden ser en escaleras, de repente tropezamos, nos caemos en casa o cercano a nuestra casa. Hay caídas que son más leves, de repente es un raponcito, pero ¿qué pasa cuando se complica un poco más estas caídas? En las caídas lo importante, o en el traumatismo lo importante es ver cómo está la funcionalidad de la extremidad, por ejemplo, si son extremidades, si tienes aumento de volumen o inclusive tienes deformidad de la extremidad. Eso es algo que si tú lo tienes, debes acudir al médico de forma inmediata, porque hay traumatismos leves que pudieras tratar en casa, colocación de hielo, por ejemplo, o ingesta de algún tipo de analgésico vía oral y puede ceder sin ningún tipo de problema. Pero si presentas todas las otras tres cosas que te mencioné, debes acudir al médico. Claro, y hay que hacer una placa, ¿no? Un estudio de imagen. Exactamente, para saber si hay compromiso óseo o del hueso como tal o no. Los traumatismos, por ejemplo, los traumatismos craneales en la cabeza son importantísimos. Debemos tener en cuenta que si una persona se cae en casa, debe estar pendiente de algunos signos de alarma, como por ejemplo vómitos, dolor de cabeza de forma persistente, alteración del estado de conciencia, que el paciente se coloque somnoliento o con adormecimiento, inclusive adormecimiento de las extremidades, o deformidad a nivel craneal, debe acudir al médico de forma inmediata. ¿Es un mito o una realidad que una persona que se ha caído, ha tenido un traumatismo, golpe en la cabeza, no se puede dejar dormir de inmediato? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente duerme, cuando la persona duerme? No puedes evaluar el estado de conciencia. Y eso es uno de los elementos o una de las cosas que nosotros como médicos evaluamos para saber si el traumatismo craneal fue severo o fue algo leve. Evaluar el estado de conciencia. Tú puedes dejar dormir a una persona, pero tienes que, vamos a decirlo de esta manera, despertarlo y ver el estado de conciencia en el que está. ¿En cuánto tiempo se debería despertar? ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente. O sea, por ejemplo, tuvo la caída, tiene malestar, dolor de cabeza, se tomó un analgésico y se recuesta y se queda dormido. Se debe despertar al paciente. Se debe despertar a la persona para evaluar si realmente él tiene un buen estado de conciencia. ¿Y si duró rato despierto y se duerme al rato? No hay problema, depende. Si tú, por ejemplo, después que él se duerma,
lo quieres intentar despertar de nuevo y no consigues ese despertar y el estado de conciencia está alterado, tienes que acudir a la emergencia porque eso es un signo de traumatismo craneoencefálico. Claro, tenemos que ver las diferenciaciones por eso, porque siempre hemos escuchado en lo largo del tiempo, no lo dejes dormir, no dejes dormir al paciente porque se acaba de caer. Entonces es importante ver eso. ¿Hasta qué punto es favorable dar analgésico al momento de la caída? Es favorable, sí. ¿Okay? En el momento de la caída le puedes dar un analgésico. Sin embargo, si el dolor persiste, a pesar del analgésico que le estás colocando, entonces ya ahí podemos estar en presencia de un traumatismo complicado, un traumatismo grave. ¿Se puede enmascarar de repente algún tipo de síntoma grave a través de los analgésicos? Sí, sobre todo el dolor abdominal. El dolor abdominal, si tú utilizas analgésicos, por ejemplo, tipo buscapina, ¿ok? Que es bastante frecuente, enmascaras el dolor abdominal y no puedes evaluarlo de forma adecuada al momento de acudir a la emergencia. Hay momentos en los que se enmascara y se esconde un dolor abdominal que es de origen quirúrgico. Sí. Y cuando acude a la emergencia se pierde mucho tiempo. Vamos a ver qué sucede en la próxima parte. Vamos a ver esas complicaciones mayores de las emergencias y la automedicación. Nos seguirá acompañando la doctora Yerina Millán, cirujano general. Ustedes gracias por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos. Residentes en casa, ¿cómo debemos reaccionar? El tema del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Yerina Millán, cirujano general, y estamos hablando sobre este tema. Estamos hablando en una parte anterior, antes de irnos a la pausa, sobre enmascarar el dolor. Para las personas que nos están viendo, bueno, es como poder esconder un poco lo que está pasando en nuestro organismo. Para explicarlo de una manera más sencilla, nos decía que con el dolor abdominal podría pasar si tomamos un medicamento que nos ayude a detener un poco el dolor, pero puede tener complicaciones mayores y por eso hay que notificarle también a nuestro médico. Es importante la no automedicación de ciertos analgésicos en cuanto al dolor abdominal en vista de que se esconde, ¿ok? O de alguna manera yo alivio el dolor y cuando yo acudo al médico, el paciente prácticamente no tiene dolor o inclusive puede pasar horas sin dolor abdominal y tener una apendicitis aguda y estar evolucionando esa apendicitis en su organismo, en su abdomen y no darse cuenta que realmente está evolucionando. Cuando acude a la emergencia, ya el abdomen agudo es totalmente obviamente quirúrgico y ya se ha perdido tiempo en vista de que el paciente o la persona se automedicó con analgésicos. Claro, vamos a aprovechar y ver también una de las emergencias más frecuentes. Y nos preguntan por acá sobre la apendicitis. ¿Qué sucede con la apendicitis y cómo reconocerla? Lo importante con la apendicitis aguda es el dolor, en la parte baja del abdomen, que es un dolor agudo que comienza inclusive de forma progresiva, aumentando con el tiempo. Es un dolor de forma persistente, no es tipo cólico que va y viene. Viene asociado de náuseas, vómitos, diarrea y en algunos casos, fiebre, mucho malestar general y es un dolor básicamente persistente en la parte baja del abdomen del lado derecho generalmente. ¿Esto es verdad o es mentira? Sobre levantar la pierna y ver si se puede, porque a veces nos dicen sobre la apendicitis que la persona con apendicitis no logra levantar la pierna. ¿Esto es verdad o es mentira? Eso es totalmente cierto, que eso es por la irritación abdominal, es un signo, inclusive un signo apendicular. Al levantar la pierna, flexionarla, causa dolor abdominal en la zona donde está el apéndice y eso es un signo de que hay una apendicitis aguda. Sí, también podemos escucharle de repente a las abuelas en casa decir, levanta la pierna, si te duele es apendicitis. Entonces como un test rápido casero de la apendicitis. Entonces sí. Me gusta saber estos si son mitos o realidades porque nos ayuda también a entender un poco más sobre cómo hemos estado viviendo todo este tiempo, ¿no? Sí, sí. Inclusive hasta hay dificultad para la marcha. Tú inclusive ves al paciente entrando a la emergencia, caminando con aquella dificultad, vamos a ponerlo de esta manera, tocándose la parte baja del abdomen con imposibilidad para la marcha o para caminar, ya tú sabes más o menos que pudieras estar en presencia de una apendicitis aguda. Por supuesto. Vamos a seguir viendo otras de las emergencias que nos pueden suceder en casa. Veíamos al principio que el dolor del tórax puede ser una de las causas de emergencia, pero ¿qué lo puede ocasionar? Lo pueden ocasionar inclusive desde un dolor por irritación de los nervios que van entre las costillas, que es una neuritis intercostal, un dolor torácico de origen cardíaco, es importantísimo.
un dolor torácico por esofagitis o una inflamación del esófago. Hay múltiples causas que nos pueden dar dolor torácico. Lo más importante es la zona en qué parte del tórax nos está ocasionando o dónde tenemos el dolor, ¿ok? Si es un dolor del lado izquierdo que tiene irradiación hacia el miembro superior izquierdo, hacia el brazo, Sí. viene acompañado, o es un paciente que es diabético, hipertenso, que ha tenido infartos anteriores, debe acudir inmediatamente al médico porque pudiéramos estar en presencia de un infarto al miocardio Nos o al dice corazón. el dolor torácico, esto es hacia esta zona, vamos a decir un poco o dar el ejemplo hacia qué lugares se toma en cuenta como un dolor de tórax. Nos hablaba que incluso puede irradiar hasta el brazo, ¿no? Sí, sí. En el caso del infarto agudo, ¿ok? El infarto cardíaco. Sin embargo, el dolor torácico va desde la región de las costillas o el reborde costal hacia arriba, ¿ok? Hasta la región clavicular. Todo eso es un dolor que esté en esa zona, es un dolor de tipo torácico, ¿ok? Claro, y también puede ser una emergencia, un traumatismo directo, ¿no? Traumatismo directo, inclusive en los traumatismos directos del tórax, debes acudir al médico porque pudieras tener neumotórax, ¿okay? O hemotórax, que es por ejemplo, por fracturas costales o fractura de una costilla que lesiona el pulmón y produce una pérdida de aire o de sangre del mismo y se acumula en el tórax. Y puede Porque nos ocasionar preguntan que dificultad. por qué las costillas no se van a vendar o se van a colocar yesos. Ok, para poder reparar las fracturas costales se pueden utilizar ciertos materiales, ¿ok? Pero la mayoría, depende del tipo de fractura costal, tú vas a decidir la reparación. La mayoría de las fracturas costales son simples y no necesita ningún tipo de intervención quirúrgica porque va a ser callo óseo, ¿ok? O de forma espontánea, sin necesidad de colocar ningún tipo de material y va a sanar o se va a recuperar de forma normal o espontánea. Es importante saber eso, pero eso se va a decidir al momento que el especialista lo evalúe Exactamente. y se hagan todas las revisiones necesarias. Otra de las emergencias o accidentes en casa que suceden con mucha frecuencia son las cortadas y las quemaduras. Esto puede pasar por la manipulación en cocina o también en otros lugares de la casa. ¿Cómo debemos hacer? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces vemos personas que en casa colocan, por ejemplo, pasta de diente. ¿Qué tan bueno o tan malo hacer este tipo de prácticas? Fíjate, esas recomendaciones caseras muchas veces no son las mejores, ¿ok? Incluyendo esa que acabas de mencionar, es un ejemplo bastante válido y bastante frecuente. No se debe utilizar crema dental para las quemaduras, ¿ok? Es algo que todo el mundo tiene que tener claro. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es al momento de la herida o de presentar la herida, es guardar la calma, lavar, ¿ok? La herida puede ser con agua, agua natural, agua purificada o filtrada. Adicionalmente a eso, colocar o tener dentro del hogar un kit de primeros auxilios, donde tengamos guantes, gasas o alguna solución, o inclusive una solución antiséptica para lavar esa zona, ¿ok? Una vez que tengamos, vamos a decirlo así, limpia, podemos decidir en casa. Por ejemplo, si es una laceración, es algo pequeño que no es profundo, tú puedes manejarlo en casa, ¿ok? Pero si la herida es muy profunda o si es un área que compromete o está sangrando de forma activa o te compromete la funcionalidad de alguna extremidad, por ejemplo, debes acudir al médico. Eso es importantísimo que los pacientes o las personas en casa lo tengan en claro. Claro, hay quemaduras que pueden ser atendidas de casa, pero quemaduras más graves que hay que acudir al médico para la cura necesaria. Sí, sí. Sobre todo si aquellas quemaduras que no solamente producen o son superficiales con enrojecimiento, sino aquellas que tienen ampollas, ¿ok? Que les comienzan a salir vesículas o ampollas, que esa es una quemadura un poco más profunda y que debe ser evaluada para su tratamiento posteriormente y no evitar complicaciones como inclusive las infecciones. Por supuesto, cortadas. Cortadas que tan importante es atenderlas en emergencias fuera de casa o cuáles se pueden hacer en casa. Básicamente es la profundidad y si tiene sangrado activo. Es Sí. una de las cosas que tenemos que ver. Si tiene un sangrado activo debes acudir al médico. Claro, ¿ok? porque hay unas que pueden ameritar incluso puntos. Puntos, exactamente, sobre todo las profundas. Pero si es una laceración que es algo muy pequeño, muy superficial, pudiera tratarse muy bien en casa sin ningún tipo de problema. Igual que una caída que de repente se abra un poco la piel y sea bastante profunda, hay que acudir a Hay que emergencia. acudir al médico, porque inclusive puedes tener compromiso de estructuras más profundas, como los huesos, por ejemplo,
o los músculos, los tendones, y eso te puede producir deformidad y limitación de la extremidad. Amador nos dice que una de las lesiones más frecuentes en casa sucede con el pie, y es el dedito pequeño del pie al golpearlo con algo. Sí. Entonces, ¿cómo hacer en caso de golpear este dedito? Porque a veces puede ser incluso fractura. Debes acudir al médico, porque generalmente se fractura. Básicamente, el tratamiento ortopédico con ese tipo de fracturas o a nivel del quinto dedo no son, lo voy a decir así, tan complicadas, no es algo tan complicado, pero sí debes detectar si ciertamente te lo fracturaste. Pero sí es bastante doloroso. Bastante doloroso. Hemos finalizado, ¿cómo le pueden contactar? Me pueden contactar a través de mi Instagram, DRA Yerina Millán, a través de la página web de fenixsalud.com.be y el Instagram de Centro Clínico Fénix Salud, y a través del máster de la clínica 0212-820-2200 y mi número de teléfono 0412-603-9038. Sus redes y sus números ya en pantalla para que puedan tomar nota. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ti, agradecida. Yerina Millán nos estuvo acompañando, cirujano general. Gracias a ustedes por la sintonía, la audiencia, nuestras redes, @salud_gb. Allí tienen el link de YouTube para que ustedes puedan ver nuevamente las entrevistas que hacemos para ustedes en nuestro canal de YouTube, y también mi cuenta @DanielaJSalas.